Conduce Karen Pacheco. Muy buenos días, bienvenidos a este día lunes que compartimos con ustedes acá en Radio Interactiva a través del programa Epicentro Regional. Una jornada en la que tenemos tan solo 2 grados, hace frío, se siente esta baja temperatura, se siente que cayó nieve en la cordillera. La máxima estimada para hoy será de 16 grados. El cielo va a estar con algo de nubosidad en la mañana, pero variando a despejado el resto del día. Y se espera que más en la tarde vuelva la nubosidad, como a eso de las 5 de la tarde. Se espera nuevamente que el cielo esté completamente nuboso. Lunes 19 de mayo, compartimos con ustedes acá en la 91.5 de Radio Interactiva. Recordarles que estamos a través del Facebook de Radio Interactiva. ¿Cómo nos encuentras? Es Radio Interactiva CL en Facebook para que puedas seguir esta transmisión en vivo y en directo, y además a través de todas las plataformas de Epicentro Regional en Instagram, Facebook y YouTube. Así que ahí ya sabes, puedes seguirnos y estar conectado con nosotros y opinar obviamente de los temas que vamos compartiendo con ustedes acá en la radio. Día lunes nos acompaña Cristian Quirós, él es doctor en Administración Pública. ¿Cómo está, Cristian? Hola Karen, muy buenos días. Buenos días. Y además, diga. No, saludar a quien nos escucha a esta hora, está fría. Mañana fue Sí. Parco el. No, Sí. muy buenos días a Alberto, a Chiqui también. Hice como muy Andrés pa. también. Ya. Y ahora voy con Alberto Jarpa, presidente regional del Partido Demócratas, también ex consejero regional y también académico, ambos ahí dando clases. ¿Cómo está usted? Hola Karen, gusto de saludarte, muy buenos días, saludar a Cristian, al equipo que nos acompaña, que hace posible esta transmisión en Sí. un día lunes tempranito. Iniciamos la semana nosotros, Cristian, con opiniones sobre el acontecer político y nacional, ¿no? Así es. Bueno, justamente, vamos a comenzar porque hay varios temas que queremos compartir con ustedes. Uno de ellos, y se lo mencionaba, bueno, podríamos comenzar con Procultura, ¿cierto? Con el cambio de fiscal, lo vamos a abordar, eso espero que nos alcance el tiempo. Pero hay un tema que hablábamos un poco también con Alberto fuera de micrófono y que lo conocíamos también a través de la discusión que publicó ayer en su diario, el tema de la discusión parlamentaria y hablar acerca de que se cumplió una década del sistema, digamos, de Proporcional. de sin el pasar, binominal. claro, del binominal al proporcional. Y quiero que también ustedes puedan explicarlo un poquito brevemente. Yo explicaba acá y hablábamos con Alberto acerca de los nuevos personalismos que han salido, de la falta de fortaleza de los partidos. Bueno, y en fin, hay varias cosas que ir ahí a lo mejor desenredando un poco, Sí. pero principalmente, ¿cómo consideran ustedes que ha sido este cambio del binominal al proporcional? ¿Qué cambios sustanciales ha traído, si es que son sustanciales o no? Mira, yo lo primero que quisiera señalar, Karen, que los sistemas electorales no son un fin en sí mismo, sino Bien. que son un medio para aportar a la representación política de las ciudadanas y ciudadanos en el Congreso Nacional en este caso. Dicho eso, hay personas que creen que al revés, que el binominal o el proporcional son el fin en sí mismo, defendían el binominal como una materia casi sagrada. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sistema binominal era una suerte de camisa de fuerza que obligó durante varios años, la verdad, un par de décadas, a establecer coaliciones que no necesariamente otorgaban o podían otorgar gobernabilidad, porque eran coaliciones de carácter más bien electoral que política, y así estaban contempladas en términos legales. Y eso hacía que no podía haber más de 2 coaliciones representadas en el Congreso. Vale decir, cualquier otro partido minoritario o un partido incluso mayoritario, pero que no integrara una coalición, no iba a tener representación política al margen de la votación que tuviese. Se daba el ejemplo de parlamentarios que perdían, pero en los hechos ganaban, y otros que ganaban o empataban y en los hechos perdían. ¿Por qué? Porque tenías que doblar a la otra lista para poder tener, aunque el segundo lugar o una lista que tuviese el primera y segunda mayorías individuales, aún así perdía la segunda mayoría y pasaba a la tercera mayoría, que en realidad estaba en otra lista.
Sí. Entonces era muy injusto cuando la gente decía, pero ¿cómo si mi candidato, mi candidata ganó, pero por qué perdió? Sí. Y era inentendible, porque en ese sistema lo que se tiende a votar más que por personas, se vota por el colectivo, por la Sí, por el coalición. ujú. Y en nuestro país, nuestra idiosincrasia, ¿qué nos dice siempre? Que las personas tienden a votar por personas, por Ya. la persona, y por eso hay que mucho cruce de votos. Hay un voto militante, un voto orientado, ¿verdad?, a lo que representa un partido, una coalición, pero mayoritariamente, sobre todo en regiones y las zonas rurales, se vota por la persona. El sistema proporcional, con muchas imperfecciones tal vez, ha permitido que ingresen otros partidos, otras coaliciones, con una representación, yo diría, más fidedigna de lo que es la realidad política de nuestro país, permitiendo ¿Ya? la votación precisamente más bien individual. Pero esto también tiene algunos ripios, ¿ah? Que Sí, ya obviamente. podremos ahondar. Bueno, justamente entre esos ripios, y aquí le pregunto también a Alberto, resulta que con el nuevo sistema proporcional también ha pasado de que han asumido el rol parlamentario justamente personas con muy escasa votación, por un tema también hasta como de arrastre, ¿no? ¿Qué pasa con los partidos? ¿Por qué también esto se fomenta mucho la persona? Como dice bien Cristian, a lo mejor hay una historia también en Chile, pero ¿ha debilitado los partidos esto, Alberto? Sí, yo diría que aquí este análisis tiene un tema de cómo hacemos que la representación política sea la más adecuada desde el punto de vista de representar a grupos de personas o a intereses, porque en realidad la política representa distintos intereses, desde la perspectiva de cómo desarrollamos la economía, cómo desarrollamos lo social, etcétera. Y yo creo que método perfecto no hay, no existe. Yo te decía, ¿por qué no un voto directo? Así es. ¿Por qué no? Pues, porque yo no sé, Cristian, nosotros en el sistema político histórico, si tuvimos alguna vez un sistema de voto de 1 a 1, digamos, como me decían acá en Argentina, yo no desconozco que esto haya sido mira, así en la historia de Chile. en los inicios de la República se votaba por la persona 1 a 1, pero era en un contexto bien especial, porque Acotado. muy acotado, porque podían votar solamente los varones mayores de 30 años y que tenían una dote, una cantidad de Una cantidad de recursos, y recursos, que además sí. debían vivir en el Gran Santiago. ¿Y era mano alzada también? Claro, entonces Que existió, era- pero ahora, el problema de eso es que deja sin representación a las minorías. Y las minorías también deben estar proporcionalmente representadas en una democracia. Ya, entonces se debería pedir un mínimo para poder entrar, de decir, bueno, sí, va a ser parlamentario, pero el mínimo de votos tiene que cumplir con Un porcentaje. con algún porcentaje. Absolutamente. ¿Sería más lógico igual? Sí, debe tener una representación porque estamos Sí. hablando de que los distintos candidatos representan a un grupo, a un sector político, a una idea, porque digamos, no solamente se mueven intereses individuales, sino deben ser intereses colectivos. Lo que ha pasado, sí, hay que reconocerlo, que muchas veces hoy día nos encontramos con una cantidad de independientes que se dicen independientes o que creen ser representantes de algo y son ellos mismos. Entonces, ahí hay un problema de base, porque en definitiva las coaliciones o cuando existen ideas comunes no son respetadas por estos independientes y distorsiona nuevamente la democracia, porque si tenemos una representación de candidatos a parlamentarios y resulta que todos van como independientes en cupo político, al final esos no son representantes Del partido. fidedignos del partido. Mira, hay un tema, y es muy cierto que dice Alberto, y aquí lo quiero clarificar porque Karen, que vivió en Argentina, tiene otro concepto tal vez. Cuando hablamos de populismo, el populismo en Argentina es ser popular, Ya. es tener una orientación más bien popular, más bien, gracias, más bien de izquierda. En Chile el populismo lo entendemos como la demagogia. Bien. ¿Qué pasa? Que demagógicamente populista es muy el del... No, yo soy independiente, mi partido es la gente, mi partido es Chile, sí. el partido de la gente. ¿Ah? Eso lo Pero, escuchamos ¿cuáles son varias las veces. ideas de fondo? Aquí lo vivimos con Frafrarrásures años atrás, Claro. hoy por hoy con Parisi, etcétera. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué ideas están detrás? Entonces cuando uno dice
el político o que representa un partido versus el independiente. ¿Independiente de qué? Habitualmente no sabes cómo va a votar. Es que yo estoy en contra del aborto y su candidato, no sé, pues, pero independiente. Yo estoy a favor estoy dando ejemplo, legalizar Sí. la marihuana y su candidato, no lo sé porque es independiente. Pero cuando tú representas un partido político, un colectivo, tienes una oferta programática, Bien. una declaración ideológica Ya, que te, eso me parece te, importante. te acercas o no te acercas a ese ideario. Y por Bien. tanto votas por ideas y por quién mejor encarna esas ideas. Bien. ¿Mm? Bien, quiero mencionar, hacer un alto, información también que me proporciona aquí nuestro colega Manuel Mardones, más conocido como Chiqui. Me dice, accidente a las, digamos, casi a las 8 de la mañana, bomberos de Quillón, una colisión de 2 vehículos menores en calle Rengo con avenida O'Higgins. Reitero, bomberos de Quillón por colisión de 2 vehículos menores en calle Rengo con avenida O'Higgins. Esto es un accidente en la comuna de Quillón. Recuerden que a través de la cadena de radio interactiva estamos en toda la región de Ñuble, así que por eso también mencionamos esta información. Bueno, finalmente 10 años de esto del sistema binominal al proporcional. Hoy día el proporcional funciona de una manera en la que pueden, digamos, surgir personas que a lo mejor no hubiesen tenido posibilidades de estar en el Parlamento, que eso sería como lo bueno. Algunas modificaciones sería a lo mejor agregar un porcentaje, ¿cierto?, de la Exacto. lista para que no tengamos parlamentarios que hayan tenido 1000 votos, cuando en realidad, no sé, la lista es de, no sé, de 200.000. Entonces, de pensar en que tenga que tener cierta representatividad Pero, también en los votos, ¿no? Karen, para ser más gráfico lo que tú estás diciendo, porque es Sí. tan relevante, que de los actuales 5 diputados que representan a la región de Ñuble, 2 habrían sido electos con las correcciones que se están proponiendo hoy día. Ya. Solo 2. El diputado Sauerbaum y el diputado Martínez. Ellos, con el actual sistema que está en discusión, serían diputados. La diputada Bravo, la diputada Concha Ujú. y el diputado Camaño. no habrían resultado electos, porque no tienen los votos suficientes del umbral que se está discutiendo hoy día. Ya. Eso como para poder comprender de lo que estamos hablando. Sí, pero estamos hablando de sobre 20.000 votos versus menos de 8.000 votos. O sea, es prácticamente el doble de votación, lo que uno tiene sobre el otro. Entonces, y aquí se generó esto del arrastre, digamos, por la cantidad de votos. Y mira, en relación a las listas, este método, que para algunos es muy difícil, el método DON, que es un promedio mayor, que se saca la cuenta, digamos, de la votación de la lista. Y sobre la lista hay un valor promedio, que entrega de todas las listas, y ese valor promedio te permite sacar un diputado, un consejero, un concejal, o 2, etcétera, etcétera. Por eso Entonces, son importantes los acuerdos, ¿no? Y estamos hablando en un periodo de por campaña eso en son donde tan te importantes los acuerdos políticos, Sí. con quién voy, o en este caso, demócratas, con quién va a ir en las parlamentarias. En fin, cada partido hoy día está negociando en qué lista ir y con cuántos cupos ir. Entonces, cuando aquí se dice que se dan nombres de diputados, eso es política ficción, porque primero tienen que estar los acuerdos políticos de las listas, y después de eso se verá cuántos candidatos Puede llevar ofrece cada partido. cada lista. Claro. Porque lo otro es decir cosas que muchas veces no son. Pero ya tenemos anuncios de precandidatos al Parlamento, o sea, ya... De hecho, a mí me llamó mucho la atención ¿Ya? que en el diario La Discusión, hace un par de días atrás, se diera a conocer una encuesta de las problemáticas priorizadas por la ciudadanía de Ñuble. De acuerdo a una encuesta online, ¿Ya? sin metodología alguna, desarrollada por un precandidato Sí, de un es partido. irresponsable. Eso más, claro, más que noticia parece como relaciones públicas. Sí, Ya. claro. Porque no estamos todavía en periodo de propaganda electoral. Entonces, Así a es. mí me llamó la atención, conociendo además la línea seria y prestigiosa Sí. del diario, fíjate que me llamó la atención porque llama equívocos. Sí, Entonces, porque, estos bueno, candidatos que están corriendo, yo coincido con Alberto, muchos, dábamos el ejemplo de los papas de atrás, Sí. muchos que aspiran a ser papas terminan siendo cardenales. ¿Ah? Acá muchos que aspiran a ser candidatos, la verdad que se van a quedar en buenas intenciones, pero no van a dar la cantidad de cupos. Entonces hay que ser cuidadoso y todavía faltan. Ya.
Bueno, La paciencia es una gran virtud, ¿eh? Así En es. política y en otras cosas. me parece bien. Buen consejo ahí. Sí. No, hay mucha ansiedad, encuentro hoy día. Sí, yo, ¿ah? sí. Faltan canas, parecen, en el ejercicio de la política. ¿Sabes qué? A veces también no se respetan las canas, que eso pasa a veces Bueno, también, eso sí, en general. sí, Es eso como es cierto. que la sociedad está tan acelerada e impulsiva que por eso les preguntaba y decía lo importante de los pactos parlamentarios, porque si van en una lista 5 partidos importantes, esa lista va a tener tu voto. O sea, ya sea por militancia o por va a acarrear un voto que finalmente le va a asegurar por lo menos uno o dos Sí. representantes Y hay otro elemento, Karen, Alberto, que se va a dar también en esta elección, que es la elección parlamentaria con voto obligatorio. Sí, La anterior parlamentaria fue con voto voluntario. Y en el voto voluntario van a votar, valga la redundancia, los comprometidos. Comprometido. Los comprometidos que conocen a Karen, voy a votar por la Karen. Pero ¿qué pasa? Que con el voto obligatorio hay un porcentaje importante de casi un 70% de personas que habitualmente no votan y que de Ujú. ser voluntario no irían a votar. Y ese casi 70-60%, ¿qué es lo que hace? Vota por aquel partido más popular o por aquella persona que le suena más el nombre, claro. que lo reconoce más, qué sé yo, y por Ahora, tanto si tiende a son favorecerlo. 20.000 listas, los adultos mayores votan por el primero que está en el El primer primero lado. Sí, o el último. Sí. O anulan, sí, porque o anulan, lo, sí. lo O anulan. vimos en esta última Sí. de elección. concejales. Yo se los Concejales, digo, yo consejeros. tengo a mis Consejero. suegros que son bastante mayores y hablamos del voto antes porque piden asesoría. Uno los puede aconsejar, pero al momento de ir a votar no supieron por quién votaron, porque era tan chica. Dije yo, Además, para el otro lo puedo acompañar, le dije. El voto, Lo el puedo asistir. voto es súper, como dices tú, no se logra identificar, porque en el caso de los consejeros regionales habían 174, creo, candidatos, entonces colocar en un voto esa cantidad de candidatos, tratar de identificarte dónde está, es bastante complejo, sobre todo para los adultos mayores. Sí. Y fíjate, en cámaras que no tienen las condiciones, porque no... Esas dos sin tablitas son muy luces, chiquititas. sin No, luces, Sí. sin la luz poco- adecuada, no se lograba extender El no voto era un con- voto, era una sábana. Sí. A Sí. extenderla completamente y poder leer. Además, la letra no es la adecuada, tal vez para muchos adultos Y mayores. contar los votos después, chiquillos. Sí. ¿Saben? A mí me ha tocado estar también ahí cubriendo en elecciones y ver a los vocales complicados para la lectura de buscando el voto, dónde marcó la persona. Que en esos casos el no voto. son vocales, ya son abecedario completo. Sí. Son, son Claro. muchos votos. Ah, Así es, pues. Los llevo a otro tema. Porque creo que quedó claro el tema de este del binominal y el proporcional y y que es necesario, claro. y es necesario. Perdón, antes de pasar de tema, porque Sí. hay otro tema que dice relación con la adecuada representación territorial o proporcional al número de habitantes. Ya, Y lo quiero ejemplificar con que Ñuble elige 2 senadores. sí. Y tenemos, ¿cuánto? Menos de 500.000 habitantes. Biobío, que tiene 1,5 millones de habitantes, elige 2 senadores. Oh, ya. Entonces, 500.000 personas, electoralmente, para legislar, pesamos lo mismo que 1,5 millones. Y lo mismo que pesa Coyhaique, que tiene ¿cuánto? No alcanza a tener 100.000 habitantes. Mm. No alcanza. Y tiene los mismos 2 senadores. Pero, Entonces, ahí hay un problema también ¿Ya? de la proporcionalidad de cuánto, llevándolo a lo que sucede en otros países también, X región o estado Sí. tiene más habitantes y Sí. por tanto tiene Mayor, mayor peso, sí. porque es la representación. Sí pasa en Buenos Aires. Y, por Sí, ejemplo, Sí, allá pasa allá. Parlamento es por Sí, población. yo Pe- a ese punto sí creo que si fuera, porque una cosa es la diferencia numérica, ¿ya? Uno puede decir, oye, vamos, porque hay más personas, deben tener más representación, ¿Ya? pero nuestro país y territorialmente es bastante extenso, esta franja angosta y larga, lo que hace un criterio diferenciador desde el punto de vista de los territorios. Porque yo, por ejemplo, que estudié un tiempo en Magallanes, en la Universidad de Magallanes, Magallanes es como vivir en otro país, que tiene condiciones inhóspitas de clima, de vida. Vivir en Magallanes no es lo mismo que vivir en La Serena. Y efectivamente esa representación territorial, de soberanía,
porque hay que hacer soberanía. Lo mismas personas que viven en el lado argentino, en Ushuaia, Río Grande, por ejemplo, Sí. ellos tienen subsidio para todo. Porque claramente para vivir allá tú tienes que tener ciertas condiciones. Entonces voy al tema de por qué creo yo que debe tener una mayor representación. Por las condiciones de nuestro país. Porque tenemos que equiparar de alguna manera, Cristian, esa representación para la defensa de políticas públicas, o si no, caemos nuevamente en la administración de estos grandes conglomerados de ciudadanía, como es la región metropolitana, que es la que corta, porque, claro, un senador de allá, de acá, en la Cámara pesa lo mismo, pero comunicacionalmente No. no pesa lo mismo. No pesa lo mismo. No se ven. Yo ahí también concuerdo con Alberto en esto, porque la cantidad por población no necesariamente significa una representatividad real, porque ¿en qué sentido? En que las necesidades al momento de elaborar leyes, por lo que he ido conociendo también en todo este tiempo de comunicaciones, suelen ser transversales en este caso. Cuando hablamos de legislar, no sé, en materia de pesca, por ejemplo, lo que ocurrió recientemente, nos afecta de manera transversal Pero algunos más que a otros. a unos más que a otros. Pero sí Y puede al ocurrir el revés, fenómeno que dice claro. Alberto. Al revés, Si- en el caso si de la Santiago- ruralidad, por ejemplo, en el ¿Ya? caso de la ruralidad, no todas las regiones del norte tienen una ruralidad como la nuestra. Sí, concuerdo. Entonces, por eso digo un factor que tiene que ver con la proporcionalidad, la representación de personas, pero también agregué el elemento de territorial. Sí. Y que entonces tiene que haber efectivamente factores de corrección para poder representar ya sea también las distancias, etcétera. O sea, hay elementos. Aunque que haya la cantidad de parlamentarios que hay, eso también a la gente le molesta un poco. Claro. Porque de hablar de más de 150 entre, bueno, cada cámara tiene una cantidad X la Cámara de Diputados tiene 155 Sí. y la de senadores, ahí ya me perdí. No, Mira, no. yo creo que hay varios elementos y que tiene que ver también con cómo vamos entendiendo, porque de los 155 diputados, Ujú. ¿cuántos son reconocidos y fueron legitimados por votación popular? Porque volvemos a los diputados de 4.000, de 5.000, de 2.000 votos. Entonces, tal vez más molesto que sean 155 es que un porcentaje importante de ellos no sean lo Lo suficientemente suficientemente. representativo o que no estén cumpliendo su gestión legislativa que debiese ser legislar. Y lo otro, que hay otro elemento, Karen, que quiero señalar que lo deslizó Alberto y que me parece relevante y que tiene que ver con el turismo electoral. Aquellos candidatos, candidatas de Santiago, otras regiones, que hacen turismo electoral, se van a vivir a regiones, entonces de Santiago, como no hay suficientes cupos para todos, se vienen a Ñuble, a Biobío. Doy un ejemplo con nombre y apellido, Sebastián Keitel, tremendo atleta, gran velocista chileno, pero un pésimo senador del Biobío, que fue electo porque era conocido el nombre y no se le vio nunca más en Biobío. Yo quiero recordar que hace un par de años atrás, unos años atrás, en medio de los incendios forestales que azotaban las regiones del Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, en Biobío había una emergencia, pero tremenda. Ujú. Y él subió automático desde su reloj a sus redes sociales que estaba corriendo X cantidad de kilómetros en Viña a esa hora. Un día sábado en la mañana, mientras su región se quemaba, el senador corría. Y está bien correr, hace muy bien para la salud, pero hay prioridades. Bueno, la verdad es que 8 años asegurado como senador por una región que él no conoce, que no visita, Karen, que no tiene oficina. Es terrible. Eso es lo que denominamos como el turismo Y electoral. por Y ley que no Ñuble están también nos ha obligados pasado. a tener oficina y representatividad en el territorio. Sí, se establece, pero mira, como dicen, echa la ley, echa la trampa. Sí. Porque tú arriendas una oficina, y ya tienes residencia en la región. Bien. Entonces, eso debiese ser también un tema Regulado. regulado. Bueno, hay otro, bueno, nosotros acá en la región lo vimos, pero digamos que podríamos analizar el caso. Tuvimos a Felipe Arboe también como, en este caso, como un representante parlamentario y que tenía domicilio acá, pero también vivía más en Santiago que a veces en la región de Ñuble. También se le cuestionó mucho en su minuto, pero actualmente, bueno, aquí Ñuble es súper territorial. Yo me he dado cuenta con los años que es como, ya, era porque era conocida de la presidenta Michelle Bachelet y a la presidenta se la evaluaba bien. Entonces, por eso también se apoyó en ese caso la figura de Felipe Arboe. Un poco lo que yo vi desde afuera. Yo venía recién llegando al país cuando vi esos escenarios. Les comento,
porque yo me siento también un poco migrante dentro de todo en este país, tengo que confesarlo. ¿Por qué? Soy chilena, sí, nacida, criada acá. Cuando regresé de estudiar en el extranjero, quise entrar a estudiar aquí. Como había hecho toda mi educación media afuera, el Estado de Chile me considera alumna extranjera. Y ahí podemos hablar de lo que significa ser inmigrante en tu cualquier país. territorio, en tu propio país, y ese es otro tema que podemos analizar otro día, porque ahora quiero llevarlos a lo siguiente. Hubo cambio de fiscal en el caso Procultura. Ya el fiscal Cooper fue removido de su puesto, y finalmente esto para mí da un mensaje comunicacional. Hay análisis político de este cambio de fiscal. Yo quiero saber la postura también de ustedes respecto a qué genera en el ambiente, tanto político como en este ya casi, digamos, de elección, en este año de elecciones, el cambio de fiscal en una de las causas que ha generado más controversia en el país en caso de ya sea de posible corrupción, ¿cierto? De tráfico de influencias, en fin. Sí. Mira, Cristian. yo sostengo, Karen, y lo decíamos, iba a decir la clase pasada, la semana pasada, No se preocupe. que el fiscal Cooper generó este caso como un verdadero reality show. Entonces, yo creo que las instituciones tienen que funcionar, la justicia, y dar toda la seguridad en cuanto al trabajo que está desarrollando para esclarecer los hechos y aplicar justicia, Bien. sancionar. Pero para eso hay que ser serio. Y el fiscal Cooper no fue serio. Primero, filtró, no digo él, el caso filtró, pero él no fue lo suficientemente competente para asegurar que no hubiese filtraciones durante todo el caso. Segundo, y es patético leer parte de la justificación que tuvieron los jueces para desestimar su defensa del por qué pinchar, ¿cierto? Espiar en definitiva legalmente esta medida intrusiva del teléfono de la ex esposa del propietario de Procultura. Cuando unos jueces dicen, mire, parece increíble que quienes estaban investigando, el fiscal, la PDI, qué sé yo, pueden haber confundido, ya el nombre no coincidía, pero no tienen por qué, dice el testimonio, no tienen por qué conocer la voz del señor Larraín. Pero al escuchar que es una voz de mujer, es difícil pensar que quien estaba hablando no era el señor Larraín, sino que era una mujer. Y aún así, siguieron por meses escuchando a Josefina Uneus, y entregan y filtran además los audios, sin tener ninguna relación con el caso. El fiscal Cooper fundamenta su decisión y el tribunal lo desestima. Por tanto, creo que fue un papelón que, dado el excesivo personalismo, afán de protagonismo que tiene el fiscal Cooper, llevó un caso tan relevante, tan complejo, donde están los ojos puestos y en donde todos queremos que se resuelva, insisto, se establezca con claridad los hechos y se apliquen sanciones ejemplificadoras, particularmente en los casos de corrupción. Se tiene que aplicar justicia, pero para eso se requiere un fiscal serio, competente. Y yo creo que el cambio, espero que sea para bien y que por tanto el próximo fiscal pueda llevar la causa más cercana a la investigación y más alejada de las cámaras en esta etapa. Y que luego en cámara se da a conocer los hechos constitutivos de delito, se esclarezca, se entregue toda la verdad, pero no de la forma, yo diría, bastante precaria como se estaba llevando. Alberto. Mira, a mí lo que me genera molestia, primero que casos de este tipo, muy similar a lo que pasa con Democracia Viva, que otro caso que parece que lleva 2 años y todavía estamos ahí sin pronunciamiento de la justicia, donde efectivamente la corrupción se diseñó y se aplicó en forma muy significativa, porque con fondos públicos estas instituciones obtuvieron recursos de mala manera y además perjudicando el patrimonio de la ciudadanía, porque eso es lo que pasa en estos casos. Y yo creo que cuando se trató, y aquí el Frente Amplio, cuando trató poco menos que este era un tema de la democracia cristiana, porque
Alberto Larraín fue militante de la democracia cristiana y la presidenta de un partido apito de no sé qué cosa involucra a la democracia cristiana en esta, dando intencionalidad. Ese es el problema que pasó. Y por eso la democracia cristiana le pidió un pronunciamiento en particular al Frente Amplio representando por la presidenta, porque lo que dice la presidenta lo dice el Frente Amplio. Cuando uno es presidente de algo, habla en representación de su colectividad. Y aquí el Frente Amplio indicó o metió a la democracia cristiana en algo que no tiene nada que ver la democracia cristiana. No es que yo sea demócrata cristiana, pero como ex demócrata Pero usted cristiano es demócrata y es quiero cristiano, ¿sí? decirlo con mucha fuerza. De corazón, tiene que pero se Eh, entiende. y segundo, aquí hay un gran tema porque ¿por qué pasó todo esto? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos todos. Porque el gobierno le dice, no, es que Procultura, el gran porcentaje fue a través de los gobiernos regionales. Así se la sacó el ministro Elizalde. Elizalde. Sí. Entonces, a ver, un momentito, pues, ministro, si aquí estamos en un país centralizado, no descentralizado. Que los recursos hayan ido a los gobiernos regionales y el destino se haya definido en los gobiernos regionales, primer elemento, viene la plata al nivel central y se transfiere al nivel regional, ¿cierto? Sí, así ocurre. Ya, pero ¿qué es lo ahí- que pasa? Ahí quiero aportar algo. Aquí voy yo al punto. ¿Ya? Primero, los gobiernos regionales, en este caso, no fueron porque el gobierno regional es el gobernador más el consejo regional. Ese es el gobierno regional. Así es. Entonces, en este caso, fue el gobernador, los gobernadores regionales los que en forma directa definieron porque no pasaron estos fondos por el consejo. Porque en el caso nuestro eran menos de 400 millones y eso tiene una destinación directa, no del consejo regional, sino del gobernador regional. Entonces, primera cosa que creo que de alguna manera se ha tratado de mejorar. Ahí quiero complementar algo, Alberto, porque Que todos los recursos sean pasados al Consejo Regional porque ahí tenemos una administración de todos los recursos en forma global. ya. Pero el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, aclaró a propósito los dichos del ministro y mencionó y entregó un listado de las instituciones que le asignaron más recursos a Procultura. Y los gobiernos regionales aparecen después como en un cuarto o quinto lugar. El primero que entregó, la primera institución que le entregó más fondos a Procultura, que fueron un total de 13 instituciones. La primera fue la Subsecretaría de Culturas y las Artes. La segunda fue el Servicio del Patrimonio Cultural. Y de los convenios firmados, por Qué ejemplo, bueno. con la Subsecretaría de las Culturas fueron 37. Sí. Bueno, Y eso, así va eso desglosando. te lo demuestra con claridad y qué bueno que Mira, sea así. lo que Porque en pasa- el caso de nosotros, La región, la región de con Ñuble esto- solo con esto tiene termino, con esto termino. 3 proyectos financiados. En Procultura nosotros financiamos este encuentro binacional con Argentina, Sí. donde a mí me tocó participar desde Biobío, cuando era consejero en Biobío, en un encuentro similar. Y fíjate, y miraba la prensa estos días, que gracias a todos estos encuentros, hoy día tenemos al intendente de La Oveja, con avances importantes en esta decisión de crear el paso Las Ovejas en San Fabián. Sí. Entonces aquí se Ajá. realizó una actividad, yo participé en una comisión, diría, muy importante, que era la binacional desde el punto de vista de los proyectos de la administración, y creo que aquí las cosas se hicieron como corresponde, porque Ya. estuvieron los invitados, estuvieron todas las actividades realizadas, entonces creo que desde Es el punto de bueno vista efectivo se hizo. escuchar ese punto porque he escuchado la otra Sí. contraparte en la que se cuestiona mucho de este evento. Es que ese es el tema, que pareciera ser que haber traspasado recursos a Procultura era pecaminoso y corrupto. Ya. Que todo lo que envuelve a Procultura, entonces, por eso es necesario que se investigue adecuadamente. ¿Por qué? Porque aquí pueden haber casos en los cuales hubo corrupción. No lo sé, se tiene que investigar. Puede haber casos en los cuales haya existido faltas administrativas. También. No lo sé, se Ujú. tiene que investigar. Y puede haber casos en que esté todo bien hecho. No lo sé, se tiene que investigar.
Pero partir de la premisa, de la presunción de culpabilidad, es invertir un tema que en nuestras legislaciones es al revés, es la presunción de inocencia. Ujú. Pero se ha generado un manto de duda que todo lo que tocó Procultura es pecaminoso, que todas las autoridades que participaron en algo es pecaminoso, y no lo sabemos. Entonces, lo que yo digo, y aquí quiero subrayarlo, no estoy defendiendo a Procultura. Lo que estoy diciendo, con mucha claridad, es que se tiene que investigar con seriedad, con eficiencia jurídica, y establecer qué fue lo que pasó, y de acuerdo a eso las sanciones, y no al revés. O sea, nos guste o no, la legislación de nuestro país permitía la asignación directa Así es. en este caso, a fundaciones. Si eso no está malo, Y, Karen. históricamente No está fue malo, así. El porque le caso hemos Procultura entregado y a Democracia. muchas fundaciones como Fundación La Rosa, Fundación Sí. Hogar de Cristo, Fundación Teletón, en forma directa. Nuestro país tiene una larga Claro, tradición que de no- no- fundaciones. Nosotros no le digo que esté entregamos mal. desde el gobierno regional Sí. a la Teletón una cantidad de millones impresionante. Sí. Entonces no es la destinación, es cómo se usan estos recursos, cuál es la fiscalización Exacto. de ellos. Ese Digamos es el tema que de fondo. hoy por hoy igual dejó, entre comillas, podría decir yo, un estándar más elevado el caso de Procultura para que las fundaciones, en el caso de que postulen o que reciban asignaciones, la rendición es mucho más minuciosa y que eso también habla un Así poco de, es. de más Así transparencia. es. Y finalmente, digamos que yo analizo para que la gente también sepa que no es ilegal lo que se hizo con la asignación directa de Así es, recursos sí. a Procultura, Así es. sino que es algo que históricamente se ha hecho en nuestro país. Que eso marcó una precedencia para que hoy día sea más minucioso aún, en este caso Claro. es más pega para la rendición Lo de que la, pasa de la es fundación. cómo se hizo tanto con Democracia Viva como con Procultura. Ahora, ¿Ah? ahí hay un tema de fondo. ¿Por qué los gobiernos regionales tuvieron que orientar esos recursos a través de fundaciones, de esta y otra? Porque no tienen la capacidad legal, la autorización legal, para ejecutar muchas veces estos mismos programas. Sí. Porque si fuéramos un país Sí, claro. efectivamente más descentralizado, Así similar con lo que pasa con las municipalidades, por ejemplo, los propios gobiernos regionales Podrían pudiesen ejecutar estos programas. Sí. Sí. Ese es un impedimento que tenemos Hay un tema legal. de la centralización. Me parece excelente. Siempre nos falta tiempo. Ya el próximo lunes 1 hora. Muchas gracias. Gracias por estar Karen. con nosotros hoy. Muchas gracias, Karen. Buena semana Buena para todas y semana. todos quienes nos escucharon. Cristian Quiroz, Alberto Jarpa, gracias por acompañarnos este nuevo lunes. Nos reencontramos la próxima semana, ya en la última semana del mes de mayo. Oh, ya. Así que a prepararse. Nos Muy vemos la bien. próxima semana. Que estén bien. Chao, 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 gracias. chao. 5 de Radio Interactiva para la red de emisoras de Radio Interactiva a esta hora para toda la región de Ñuble. Un saludo para la puerta de entrada a la región ahí en la comuna de Ñiquén, también al sector costero, al sur de la comuna, bueno, en fin, a todas y cada una de las comunas que puedan estar en sintonía hasta ahora, un saludo para ustedes. Es un agrado poder transmitir Epicentro Regional a través de esta señal de redes de Radio Interactiva y además a través de señal abierta, pueden vernos, claro que sí, en el canal 46.1, ahí estamos a través del canal en señal abierta. Nos acompaña hasta ahora la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Constanza Sánchez con nosotros. ¿Cómo está, Seremi? Bien, muchas gracias. Bueno, saludar a todas las auditoras y auditores que nos están escuchando en este momento. Un tremendo gusto estar acá en Radio Interactiva. Muchas gracias por la invitación, se agradece. Bueno, para nosotros también es un gusto tenerla porque justamente durante estos días se cumplen fechas importantes y para comenzar justamente van a ocurrir 2 años del cumplimiento de una ley que ha traído beneficios para, en este caso, sobre la parentalidad. Hablemos de qué se trata, cuál es esta ley y, bueno, va a cumplir 2 añitos. Efectivamente, bueno, nosotros desde mayo del 2023 tenemos una ley ya de responsabilidad parental que se viene a sumar al Registro Nacional de Deudores que ya existía, ¿ya? Bien. Pero no era suficiente con el Registro Nacional de Deudores, sino que necesitábamos una ley que buscara ya el patrimonio del deudor en este caso, ya que en su mayoría son hombres los deudores. De hecho, siempre compartimos un dato bien interesante que por supuesto tenemos que estar, lo vamos a actualizar ya el día de mañana, pero aproximadamente acá en Ñuble son 4.000 los deudores hombres, ya, y 121 mujeres deudoras. Entonces, claro, en términos cuantitativos nosotros vemos que esta desigualdad se replica en todas las regiones.
y lamentablemente esta realidad de cuidar a los hijos, hijas y adolescentes sola es algo que yo creo que todos los que estamos acá hemos conocido a una mujer que ha vivido esa situación, ¿ya? Entonces, el día de hoy el Estado es el encargado de ir a buscar el patrimonio del deudor, por eso el llamado que nosotros hacemos siempre es a realizar la denuncia a través de los tribunales de familia, porque por experiencia los acuerdos de palabra no funcionan, ¿ya? Así que bueno, para nosotros es muy importante porque lamentablemente esta realidad de cuidar a los hijos sola es una violencia económica. Es una violencia económica y también un derecho, se vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así que para nosotros es muy importante, el día de mañana estaremos dando a conocer cifras, ¿ya? Pero para nosotros es un tremendo avance cuando hablamos de equidad de género y hacer leyes con equidad de género, que finalmente este instrumento nos ayuda a ver la desigualdad que hay en una sociedad entre hombres y mujeres. Bien. Bueno, pensar en esto me hizo acordar, bueno, este es un TikTok que vi hace unos días atrás de unos niños que hicieron una canción le hicieron una canción al papá para que pagara la pensión. Pero es una realidad que finalmente hoy podemos ver 2 años después que se habla de este tema, que efectivamente muchas mujeres asumían calladitas nomás la función, Exacto. porque dar con el hombre, tenían acá el resultado del juzgado de familia que decían que efectivamente le tenían que pagar, pero quedaba en nada. Entonces estamos bueno, hablando... anterior a esta ley, las mujeres en su mayoría tenían que andar como investigadores privados. Prácticamente, ¿ya? sí. Viendo dónde está el patrimonio del deudor. El día de hoy no, el Estado ahí es el encargado de ver esto. Y bueno, cualquier duda y asesoría que a lo mejor en este momento alguna está escuchando, se puede acercar a nuestra oficina Constitución 492, ya, y nosotros derivamos ya a los profesionales para que las puedan orientar. Muy bien. Ahora, se inauguró en San Carlos una oficina que quiero también que nos cuente cómo se llama, qué servicios presta y si existe algún tipo de diferencia con lo que conocemos como los centros de la mujer. Sí, mire, bueno, el 30 de abril se inaugura, de hecho vino nuestra subsecretaria acá a visitarnos a Ñuble, un centro de atención especializada en violencias de género, ¿ya? Que es violencia de género extrema. Estamos hablando de casos extremos, que en este caso son solo casos derivados desde Fiscalía o desde nuestro Servicio Nacional de la Mujer, ¿ya? O sea, acá este centro que se dedica a la violencia extrema, ¿ya? En donde hay profesionales, bueno, hay psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, ¿ya? Coordinadores también, se dedican a la violencia extrema y solamente con derivación, ¿ya? A diferencia de nuestros centros de la mujer, ¿ya? Que puede ser como autoconsulta, claro, ¿no? Nuestros centros de la mujer que están ubicados en Portezuelo, Chillán y San Carlos, ¿ya? Esos centros las mujeres se pueden acercar con o sin denuncia, ¿ya? Esa es la diferencia, que nuestros centros de la mujer, claro, ven violencia, pero no extrema, ¿ya? Y esta es la misma metodología que existe para los centros integrales del gobierno regional, ¿ya? Que bueno, hay 5 y se vienen a sumar a nuestra red, esos también, o sea, esos atienden con o sin denuncia, las mujeres se pueden acercar. Pero este centro en San Carlos que se inauguró es solo con derivación y solo en casos de violencia extrema, y se viene a sumar a otro que hay en Chillán que se inauguró en diciembre del año pasado, que también ve temas de violencia extrema. En Ñuble tenemos 2 digamos, lugares que se encargan de esto, o sea, como acaba de mencionar. Sí, tenemos 2, uno en la comuna de Chillán, otro en la comuna de San Carlos. El de comuna de San Carlos tiene cobertura en lo que es Punilla, ¿ya? ¿Sí? Y el de Chillán tiene cobertura en el resto de la región. En el resto, claro, entonces ahí tenemos toda la región de Ñuble con cobertura ya para estos tipos de casos que yo siempre digo, Karen, o sea, ojalá no estar hablando de esto, o sea, ojalá no estar hablando de violencia. Es como hablar de tortura en tiempos de democracia, o sea, Claro, o sea, ojalá nosotros no tener que estar hablando de femicidios consumados, frustrados, pero lamentablemente es un problema que el Estado y como sociedad debemos hacernos cargo. Bueno,
casos que durante estos últimos años vemos que se ha recrudecido el tema de los femicidios, en las formas en que se asesinan a las mujeres. Entonces, de verdad que ahí estar alertas y llegar a la denuncia, acercarse en estos casos a estos lugares que existen, donde se presta ayuda, donde en este caso se socorre a las mujeres que lo puedan necesitar. Sí, Sí, y ahí, Karen, bueno, aprovechar este espacio, que siempre son espacios muy importantes para sí. comunicar. Y estamos llegando comunas en sectores rurales con la señal de Exactamente. interactiva, así que aproveche nomás, Sí, aproveche. bueno, cualquier mujer que tenga alguna duda, consulta, necesite orientación, Bien. llamar al 1455, es un número gratuito, confidencial, ya ahí, bueno, la van a atender, las pueden orientar a qué centro tienen que ir o pueden recurrir a ella si tiene cualquier duda. Es un número de orientación, ¿ya? Ya. Porque nosotros que, claro, trabajamos en esto, sabemos que el hacer la denuncia, decidir la denuncia, son muchas variables, Sí. ¿ya? No es tan fácil como, ya voy a denunciar, no. No. O sea, hemos tenido casos de mujeres que, claro, que no se atreven o esperan a que los hijos estén grandes para denunciar, o pucha, es que no voy a denunciar porque esto es una ruptura familiar, o sea, un montón de factores ya. ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo me Exactamente. voy a alimentar? Porque finalmente el hombre provee, entre comillas, Claro. del techo y de la comida. Exactamente, entonces ahí nosotros siempre tenemos una perspectiva de comprender ya que no es tan fácil llegar a denunciar. Bien. Ahora, hay una política de Estado en base a esto y hay un programa de gobierno a cumplir. ¿Cuáles son esas metas y cómo está Ñuble? Claro, mira, bueno, como comenzó nuestra conversación, los centros especializados en violencia de género son un compromiso presidencial ya de nuestro gobierno, de nuestro presidente Gabriel Boric, ya. Este centro que se inauguró en San Carlos es el número 25 a nivel país, ¿ya? Ese, por un lado, es uno de los grandes compromisos. Lo otro también, desde el año pasado, que también lo he hablado en varios espacios, tenemos nuestra ley integral contra la violencia de género, ¿ya? Estamos esperando su reglamento, ya, porque en este tiempo la hemos sociabilizado con otras instituciones, porque claro, esta ley se dedica a prevenir, ya, y ahí también está nuestro trabajo como Ministerio de la Mujer en, por ejemplo, ir a los establecimientos educacionales y hablarle a los adolescentes de prevención. ¿Qué significa prevenir? ¿Qué significa las red flags? ¿Qué significa a dónde acudir en caso de violencia en el pololeo? ¿Ya? Entonces ahí nosotros estamos con una campaña súper fuerte de prevención, porque aparte esta ley integral incluye lo que es la violencia en el pololeo, ¿ya? Cuando hablamos de sanciones, ya que ahí también tiene que ver con nuestra ley integral, hablamos sobre el importante rol de los tribunales de familias y el Ministerio Público, ya que ahí también han habido conversaciones porque finalmente, claro, uno como Ministerio de la Mujer lidera la ley, hace campañas de prevención, va a los colegios, pero acá también el Poder Judicial tiene un rol importantísimo en llevar a la práctica esta ley, ¿ya? Y también cuando hablamos de erradicar la ley, o sea, tal ahí como te decía, esperamos en unos años más no estar hablando de estos temas, no estar hablando de que mujeres pierden la vida a manos de sus parejas o exparejas. Bueno, y esta ley también tiene compromiso con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, ya en refinar los protocolos en los trabajadores de la salud, que tiene también que ver con otras leyes, también con nuestro Seremi del Trabajo, ya en lo que es la violencia en el entorno laboral. Y eso prácticamente, bueno, también incluye a los niños, no como testigos, sino como víctimas. Y por supuesto ahí viene a reforzar las medidas cautelares. Pero es un trabajo que se ha hecho, Karen, de manera muy meticulosa con las instituciones. Sabemos que una ley no viene a implementar los cambios de la noche a la mañana, ya es gradual, pero nosotros también la vemos con mucha esperanza. ¿Y el reglamento tiene fecha de salida? Todavía no tenemos, pero lo estamos esperando ya ansiosamente. Ahí vamos a estar avisando. Es que hemos conocido de leyes que esperan muchos años el reglamento, entonces por eso, porque lo he explicado en otras ocasiones, la ley ya es digamos,
no es, es parte de la frutilla de la torta, Claro. pero faltan otros condimentos que permiten justamente darle un marco legal, un marco de movimiento a esa ley, como pasó con la ley Uber, bueno, en fin, con varias leyes que se sancionaron, pero no estaba hecho el reglamento y es necesario esperar eso para que se pueda ejecutar como tal. Claro. Ahora, hay otras de discusiones parlamentarias que se están dando también y que quiero que nos comente un poquito acerca de esto del régimen de sociedad conyugal. Sí, bueno, el régimen de sociedad conyugal, bueno, Conocido. muy, muy conocido. Sí. Yo también estuve viendo los datos y claro, hay las parejas que llegan a un acuerdo, se casan ya. El régimen de sociedad conyugal se da todavía, pero lamentablemente la cancha no está pareja para hombres y mujeres. Ya. Entonces, en este caso, claro, la mujer en esta sociedad conyugal pierde, ¿ya? Ok. Lo podemos ejemplificar. Por ejemplo, una mujer recibe una herencia, ¿ya? Y cuando hereda ese bien, la persona que representa, el representante de la escritura es el hombre, ¿ya? Él es el que habla en el nombre de la mujer, o sea, Aún. aún, Ah, ya. claro. Entonces, él Yo pensé que eso ya no. no, ya, claro. ya, Entonces, es el jefe de la sociedad conyugal. ya. Es como que fueron 51-49, aunque seamos socios, entonces el que decide es el. Claro, es el hombre. Es el hombre, ¿ya? Ya. Y esto también aplica, por ejemplo, si la mujer quiere pedir algún subsidio en una catástrofe, ya un subsidio estatal en catástrofe, también el que tiene que dar la autorización es el jefe de la sociedad conyugal, ¿ya? Ya. Entonces, claro, lamentablemente tenemos una brecha, tenemos una desigualdad en pleno año 2025 Ujú. y bueno, ahí nuestra ministra y subsecretaria están trabajando para tener una reforma en esta sociedad conyugal, ¿ya? Bien. En donde la mujer tenga autonomía de su patrimonio. Entonces, es algo que se está haciendo y que por lo menos de aquí a fin de año se quieren los resultados para que esta sociedad conyugal sea mucho más equitativa. Bien. Bueno, son las 8:59. Tengo que despedir el programa, agradecerle como siempre, en este caso a usted la invitación, también a don Chiqui Mardones por la puesta en el aire, todos gracias, los días al Chiqui pie del Mardones. cañón es sumamente temprano. Te extrañé esta mañana, tengo que decirlo. Yo estaba en la duda. Sí, no concreté, no te dije, pues no te avisé. ¿Ves? Mala persona. Oh, casi no durmió anoche. Me estuvo pasando a buscar toda la semana pasada que estuve sin vehículo, así que gracias, Chiqui, por eso. Sí, volvió el auto. Hay que llevarlo a arreglar. Hay que llevarlo a arreglar de nuevo, pero bueno, ese es otro tema. Después te cuento. Gente linda, gracias por sintonizar Epicentro Regional. Constanza Sánchez Carvajal con nosotros, Seremi de la Cartera de la Mujer y Equidad de Género. Nos reencontramos mañana nosotros, semana más corta, feriado Semana más intermedio. corta. Sí, recuerden, aquí tengo espérenme que tengo aquí un torpedo. Déjenme que lo busque, porque este miércoles en la hacienda San Agustín de Puñual, lugar donde nació el héroe nacional Arturo Prat Chacón, en la comuna de Ningüe se va a realizar la tradicional ceremonia de conmemoración por el aniversario del combate naval de Iquique y el Día de las Glorias Navales. A esta ceremonia van a asistir las autoridades regionales, el gobernador Oscar Crisóstomo, el alcalde de la comuna de Ningüe, Luis Molina, y representantes de la Armada y de otras ramas castrenses, como también de la sociedad civil. La casa donde nació el prócer chileno data de 1780 y fue declarada monumento histórico el 15 de octubre de 1968 mediante el decreto 16.980. Así que una nueva jornada que se va a poder vivir también ahí en la hacienda San Agustín de Puñual. Así es. Nos vemos mañana. Que estén bien. Chau, chau.